Me llamo Odora Vance, tengo 68 años. Fui al aeropuerto con mi nuera Nia Imani y mi nieto Galani a recibir a mi hijo Kwesi, que volvía después de un año trabajando en Londres. De repente, un guardia de seguridad se me acercó y preguntó: «Señora, ¿dónde está la mujer que iba con usted?». Me quedé helada. ¿Se refiere a mi nuera? Acaba de entrar al baño. Por el radio del guardia se oyó una voz fría. Acaba de salir corriendo hacia la puerta G. Equipo G, cierren el perímetro. Me quedé paralizada sin entender nada. Saqué el móvil para llamarla, pero el teléfono estaba apagado. 15 minutos después, la zona de llegadas internacionales era un caos absoluto. Pero antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y dime en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. El ruido del aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta me rodeaba, pero en mi cabeza solo resonaba un anuncio. Vuelo procedente de Londres, aterrizado. Llevábamos casi una hora esperando bajo el panel gigante. Entonces apareció la palabra que más había esperado ver en verde brillante: aterrizado. Había pasado exactamente un año desde que despedí a Kwesi aquí mismo, en este aeropuerto. La alegría era indescriptible. Apreté fuerte la manita de Galani. El niño me miraba con ojos enormes de emoción. «Mamá Odora, voy al baño un momento», dijo Nia Imani de repente, con un tono más apresurado de lo normal. «Me siento un poco mal». Asentí, con toda mi atención puesta en la puerta de llegadas internacionales. 5 minutos después, un hombre de seguridad se acercó. Su uniforme era distinto, más formal, y su mirada afilada, como si estuviera en una misión importante. «Señora, ¿dónde está la mujer que iba con usted?». Señalé hacia los baños. «Es mi nuera. Acaba de entrar». En ese momento, del radio de su hombro salió una voz fría. «Acaba de salir corriendo hacia la puerta G. Equipo G, cierren el perímetro». El guardia cambió de expresión al instante. Asintió y me miró con una mezcla de sospecha y escrutinio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Con manos temblorosas marqué el número de Nia Imani. Sonó una sola vez y saltó el buzón, como si alguien hubiera apagado el teléfono de golpe. Al mismo tiempo, decenas de hombres armados con placas en el pecho empezaron a moverse rápido por toda la terminal. Los pasajeros empezaron a darse cuenta. Murmullos. Algunos retrocedían asustados, otros sacaban sus móviles para grabar. Abracé fuerte a Galani. El niño se asustó y hundió la cara en mi pecho. Y entonces, en medio del caos, apareció mi hijo. Kwesi salió por la puerta de llegadas internacionales, más delgado, bronceado, pero con la misma sonrisa que guardaba en mi corazón. Empujaba un carrito lleno de maletas y en la otra mano llevaba una bolsita de regalo envuelta con cuidado. Sus ojos buscaron entre la multitud. Cuando me vio, su sonrisa se hizo aún más grande. Alzó la mano para saludar y empezó a caminar rápido hacia nosotros. «¡Mamá! ¡Galani!». Cuando estaba a solo 4 metros, 2 hombres se abalanzaron sobre él desde los lados. «¿Es usted Kwesi Vance?». Mi hijo se quedó paralizado, la sonrisa congelada. «Sí, soy yo. ¿Qué pasa?». El sonido de las esposas fue seco y cruel. La bolsita de regalo cayó al suelo y todo su contenido se desparramó. Todo el mundo se quedó en silencio. «¿Qué hacen?», grité, con la mente rota. Corrí hacia mi hijo abrazando a Galani, que ya lloraba a gritos. «¡Dejen a mi hijo! ¡Se equivocan de persona!». Kwesi intentaba zafarse, su cara torcida de miedo. «¿Por qué? ¿Qué hice?».
Un oficial corpulento me detuvo con el brazo como una tenaza. Señora Vance, cálmese. Su hijo ha sido detenido por vínculos con una red internacional de fraude. Acompáñenos a comisaría a declarar. Mis oídos zumbaban. El mundo que minutos antes estaba lleno de alegría por el reencuentro se derrumbaba por completo. Solo pude ver cómo se llevaban a mi hijo esposado entre flashes de móviles y miradas curiosas de todo el aeropuerto. No me metieron directamente en una sala de interrogatorio. Nos llevaron a mí y a Galani a una pequeña sala de espera, estéril, seguramente reservada para casos especiales. Galani seguía sollozando en mis brazos. Su cuerpecito temblaba sin parar. Tuve que ser fuerte por él. Con la mano temblorosa marqué el número de Vera, mi prima más cercana en Atlanta. «Vera, ven al aeropuerto, ya. Terminal Internacional. Pregunta por la oficina de seguridad. Trae a Galani. A Kwesi se lo han llevado detenido». No pude terminar la frase. La garganta se me cerró. Vera llegó como un huracán, pálida como un papel. No preguntó mucho, solo asintió en silencio y abrió los brazos para recibir a Galani. Sentí que me arrancaban el corazón cuando tuve que separar los deditos de mi nieto de mi ropa uno por uno. «Abuela», sollozaba, «¿dónde están papá y mamá?» Tuve que arrancarlo casi a la fuerza. Vera lo llevó en brazos. Su llanto resonó por todo el pasillo. «Abuela, papá, mamá», hasta que sus siluetas desaparecieron tras las puertas automáticas. Me quedé sola en un silencio aterrador. El trayecto a comisaría fue en absoluto silencio. El carro avanzaba por la autopista, pero yo no veía nada por la ventana. Me llevaron por un pasillo largo y frío con luces fluorescentes que proyectaban un resplendor pálido sobre el suelo brillante. El olor a desinfectante y papel viejo me golpeó la nariz. Me sentaron en una silla dura de plástico justo enfrente de la puerta gris de acero de la sala de interrogatorio. La puerta permanecía cerrada, silenciosa como una tumba. Una joven oficial me trajo un vaso de agua. Sus ojos mostraban compasión. Asentí agradecida. Agarré el vaso de plástico con la mano helada, pero no pude beber. Tenía la garganta seca, sí, pero no era sed de agua. Era sed de verdad. Para no volverme loca mientras esperaba, forcé a mi mente a pensar, a reconstruir todo desde el principio. Yo soy Odora Vance, profesora de literatura rubilada. Mi marido falleció hace 10 años. Desde entonces mi mundo se redujo a Kwesi y a mi nieto Galani. Kwesi es un hombre noble, carpintero talentoso, pero demasiado confiado. Y Nia Imani, mi nuera. Recuerdo perfectamente el día que Kwesi, radiante, nos dijo que tenía una oportunidad de trabajo en una gran empresa de muebles en Londres. Nia Imani lo apoyó de inmediato. Lo abrazó por el cuello, con los ojos brillando de orgullo. «Es la mejor oportunidad para él, mamá Odora. No te preocupes, yo cuidaré de ti y de Galani». Y durante más de un año cumplió su promesa. Nia Imani fue una nuera ejemplar. Me cuidaba con dedicación. Atendía a Galani en cada comida, cada hora de dormir. Su negocio de artesanías iba cada vez mejor. Era el orgullo de toda la familia. Pero ahora, sentada en esa silla fría, todos esos pequeños recuerdos que antes consideré insignificantes volvían a mi mente como cuchillos. Las noches de insomnio propios de la vejez. Oía el suave deslizar de la puerta corrediza del balcón. Nia Imani salía ahí a hablar por teléfono con alguien. Su voz era tan baja que casi no se oía. Una vez una ráfaga de viento nocturno abrió un poco la puerta de mi habitación. Pude escuchar palabras sueltas que no sonaban nada de negocio de artesanías. Paquete limpio. En ese momento lo ignoré, pensando que eran términos de negocio que yo no entendía. Y luego empezaron a aparecer cosas nuevas.
Un bolso de diseñador que yo sabía que costaba lo mismo que mi pensión de un mes. Gafas carísimas, un móvil de última generación. Cada vez que preguntaba a Imani sonreía con esa sonrisa radiante que borraba toda duda. Es un bono que me dio la empresa por terminar un proyecto especial, mamá. Hasta me regaló una bufanda de seda de lujo. Te lo mereces, me dijo. Esa sonrisa, esas palabras, ahora que los recuerdo me dan escalofríos. Y luego el recuerdo más claro, el más doloroso. Hace 3 meses, una tarde de otoño, yo regaba mis geranios en el pasillo justo al lado del despacho de Nia Imani. La puerta estaba entreabierta. Su voz se oía con total claridad por teléfono, una voz fría y calculadora que nunca le había oído. No, no puedes usar mi cuenta. Es muy riesgoso. Usa la de Kwesi. Él está en Londres. No se enterará. Así el dinero quedará más limpio. Más limpio. Esa palabra se me clavó como una daga. La mano me tembló y casi se me cae la regadera. Estuve a punto de entrar y exigir una explicación, pero mi cobardía habitual me detuvo. Me dije, seguro es algo del trabajo, impuestos o algo así. Soy vieja. No entiendo estas cosas. No debo sospechar sin motivo. Me alejé en silencio, fingiendo que no había oído nada. Me incorporé bruscamente en la silla de plástico. El tic-tac del reloj del pasillo sonaba constante, implacable. La puerta de la sala de interrogatorio seguía cerrada. El remordimiento y un miedo insoportable me apretaban el pecho hasta que no podía respirar. No es que no supiera. La verdad es que elegí no saber. Me tapé los ojos y los oídos ante todas las señales extrañas solo para mantener esa falsa apariencia de familia feliz. Y ahora, mi hijo estaba pagando el precio de mi cobardía. Casi 3 horas después, un clic seco rompió el silencio. La puerta gris se abrió, pero quien salió no fue mi hijo. Era un hombre de unos 50 años, traje elegante, pelo entrecano perfectamente peinado. Tenía una frente ancha y una mirada afilada con la autoridad de quien está acostumbrado a manejar secretos terribles. Señora Vance. Su voz era profunda y calmada. Asentí mecánicamente. Soy el detective Thorne, investigador principal de este caso. No dijo nada más en el pasillo, solo me indicó que lo siguiera a un pequeño despacho cercano. Sobre el escritorio de madera oscura descansaba un expediente grueso. En la portada, una etiqueta blanca con 2 palabras: Kwesi Vance. Se me hundió el corazón. El detective Thorne no dio rodeos. Abrió el expediente y lo giró hacia mí. La primera página era un diagrama lleno de líneas, cajas y números como una telaraña gigante. En los últimos 14 meses, empezó, señalando una caja en el centro donde estaba el nombre de mi hijo. La cuenta bancaria a nombre de su hijo Kwesi Vance ha recibido más de $2 millones de 47 cuentas distintas en Estados Unidos y Europa. ¿$2 millones? Ese número fue como un rayo que me partió en 2. Negué con la cabeza boquiabierta sin poder articular palabra. Pasó a la siguiente página. Una lista de transacciones. Ese dinero continuó en tono plano. Fue transferido casi inmediatamente a cuentas en Panamá y las Islas Caimán. Es un proceso clásico de lavado de dinero, señora. Muy profesional. No puede ser, logré decir al fin. Me levanté bruscamente, apoyando las 2 manos en la mesa para no caerme. Mi voz temblaba de indignación. Mi hijo es carpintero. Solo sabe lijar madera y clavar clavos, no manejar números. Ni siquiera sabe usar las aplicaciones bancarias complicadas. Ustedes están equivocados. Tiene que haber un error. El detective Thorne me miró con un destello de compasión, pero su voz siguió firme como el acero. Todos los documentos de apertura de cuentas, todas las autorizaciones de transferencias internacionales, llevan la firma de Kwesi Vance. Era la firma de Kwesi. La letra inclinada hacia la derecha, inconfundible.
Me dejé caer de nuevo en la silla, sin fuerzas, como si me hubieran vaciado por dentro. Por favor, déjenme verlo. Solo 5 minutos. Necesito oírlo de su boca. El detective Thorne dudó un momento. Miró mis ojos desesperados, suspiró y asintió. Me llevaron a otra zona del edificio cruzando pasillos con barrotes fríos. El sonido de los pasos del oficial que me acompañaba resonaba en el suelo de hormigón. Kwesi estaba sentado en una pequeña sala vacía. Solo una mesa metálica atornillada al suelo y 2 sillas, sin ventanas. No llevaba esposas, pero un oficial vigilaba desde afuera. Cuando entré, Kwesi levantó la vista. Su cara estaba pálida, sin sangre, los ojos rojos y hinchados. La ropa que se había puesto con tanta ilusión para ver a la familia, ahora arrugada y desaliñada. Me senté frente a él temblando y tomé sus manos frías. Kwesi, ¿qué pasó? Dime la verdad. Kwesi me miró con los ojos llenos de lágrimas. Su voz temblaba de vergüenza. Nayini Mani. Fue Nayini Mani. Mamá, empezó a contar. Ella dijo que necesitaba abrir una cuenta empresarial para importar materiales artesanales de Asia. Yo no entendía nada de eso. Tomó aire intentando calmarse. El día antes de volar a Londres me citó en una cafetería. Me dio un montón de papeles y me apuró. Firma rápido, amor. El abogado está esperando. Tiene que estar listo hoy para que llegue la mercancía a tiempo. Miré los documentos por encima, vi el nombre de la empresa, las condiciones, pero todo era lenguaje legal. No entendí nada. Confié en ella. Mamá, solo pensé que la estaba ayudando a cumplir su sueño. Apoyó la cabeza en la mesa metálica, los hombros temblando. Donde ella señalaba, yo firmaba. Firmé todo sin leer. Una verdad cruel y dolorosa se hizo clara como el día. Mi hijo, por amor y confianza ciega, se convirtió en el chivo expiatorio de su propia esposa. En ese momento la puerta se abrió de golpe. El detective Thorne entró con cara inexpresiva. Se acabó el tiempo, señora. Miró a Kwesi, que estaba derrumbado, y luego me miró a mí. Sus ojos ahora tenían un brillo más frío. Acabamos de recibir una actualización. La mujer que la acompañaba en el aeropuerto, Nayini Mani Vance, ha sido confirmada como la operadora principal de esta red en el sureste. Tenía planeada la fuga desde antes de detectar nuestra presencia. Hizo una pausa como queriendo que cada palabra se me clavara. Todas las transacciones, todo el dinero ilícito pasó por cuentas a nombre de su hijo. Con la autora intelectual legalmente prófuga, Kwesi Vance será procesado por lavado de dinero y complicidad en una red internacional de fraude. Un chivo expiatorio. Mi hijo era el chivo expiatorio perfecto. Salí de la comisaría cuando el cielo ya empezaba a oscurecer. El mundo seguía su curso. Los carros pasaban, la gente caminaba como siempre, pero mi mundo se había hecho pedazos. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue buscar abogado. Fui a la oficina del señor Sterling, un abogado de mediana edad conocido por su buen corazón. Me recibió en un despacho acogedor con estanterías de madera hasta el techo. Escuchó mi historia con paciencia, pero cuando le entregué el resumen de cargos, su sonrisa amable se borró. Leyó una y otra vez. Frunció el ceño y se recostó en la silla. Señora Vance, este caso es demasiado complicado y la evidencia es abrumadora. La firma de su hijo está en todas partes. Defenderlo sería prácticamente imposible. Rechazó el caso con amabilidad. Visité un segundo bufete, luego un tercero. Las respuestas fueron similares. Un abogado joven fue brutalmente honesto. Señora Vance, su hijo es el chivo expiatorio perfecto. Ningún jurado va a creer que un hombre adulto firmara tantos documentos sin leerlos.
Al final del día volví a casa en un estado de desesperación total. La puerta pesada de hierro se abrió y lo único que me recibió fue un silencio aterrador. En la mesita del salón seguía el cartel de cartón que Galani había estado haciendo con tanto esfuerzo. Welcome home, Daddy, pintado con colores brillantes, como una burla cruel de la tragedia que acababa de ocurrir. Me dejé caer en el sofá, mirando la lista de bufetes en mi cuaderno, todos ahora tachados con trazos furiosos de tinta. La esperanza se había apagado. Justo en ese momento sonó el timbre. No quería ver a nadie, pero el timbre insistía. Me arrastré a la puerta. Delante de mí estaba una mujer de unos 40 años. Vestía sencillo, vaqueros y camisa, el pelo recogido en un moño perfecto. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Ojos afilados, inteligentes, que transmitían una determinación poco común. Señora Odora Vance, asentí. Soy la detective Suri Banks, se presentó, enseñando una placa. Pertenezco a la unidad de ciberdelitos y llevo mucho tiempo siguiendo a Nia Imani. Oír el nombre de Nia Imani de boca de una desconocida me sobresaltó. La invité a pasar. Nos sentamos en el salón justo al lado del cartel de bienvenida que ahora parecía una maldición. Suri no fue directa al grano como el detective Thorne. Me preguntó por Kwesi, qué le gustaba comer, cómo era su carácter, cómo iba su trabajo de carpintería. Después de un rato, al ver que me sentía más calmada, dijo: Señora Vance, yo leí el expediente. Mi experiencia me dice que los líderes de estas organizaciones nunca se ensucian las manos, siempre eligen a alguien con historial limpio, alguien confiado y, sobre todo, con pocos conocimientos financieros para usarlo de pantalla. Hizo una pausa y me miró directo a los ojos. Su hijo encaja perfectamente en ese perfil. Me sostuvo la mirada como queriendo transmitirme confianza. Yo creo que Kwesi es inocente, pero la creencia de una policía como yo no vale nada en un tribunal. Necesitamos pruebas concretas. Por primera vez en días, una pequeña chispa de esperanza brilló en mi oscuridad. ¿Qué podemos hacer? Nia Imani huyó, borró todo rastro. Se fue con demasiada prisa, dijo Suri con firmeza. La gente como Nia Imani es arrogante, cree que es más lista que todos, que lo borró todo, pero siempre dejan pequeños errores donde se sienten más seguras, aquí mismo, en esta casa. Se levantó, mirando alrededor del salón con ojos de investigadora. No puedo pedir una orden de registro oficial porque no tenemos base legal suficiente. Toda la evidencia superficial está contra su hijo. Pero me miró fijamente. Con su permiso, podemos investigar por nuestra cuenta. Coopere conmigo, señora, por la justicia de Kwesi. Justicia para Kwesi. Esas palabras recorrieron mi cuerpo agotado como una corriente eléctrica. Asentí sin dudar. Mi voz recuperó fuerza. ¿Qué quiere que haga? La mirada de Suri se posó en el pasillo que llevaba a los dormitorios y al despacho del fondo. Mira, mientras ella vivía aquí, ¿había algún lugar que Nia Imani considerara su territorio? ¿Un espacio donde ni siquiera usted entraba normalmente? No tuve que pensarlo ni un segundo. Su despacho, respondí inmediatamente. Siempre mantenía la puerta cerrada con llave. Decía que necesitaba silencio absoluto para crear. Suri asintió con una sonrisa casi imperceptible. Entonces empezaremos por ahí. La llevé por el pasillo. La puerta de roble del despacho se alzaba imponente al fondo. Por costumbre, giré el pomo de latón. Estaba completamente cerrado. Siempre está así, susurré. Suri no se inmutó. Dejó su bolso en el suelo y sacó un pequeño estuche de cuero. Al abrirlo aparecieron varias herramientas metálicas finas y brillantes. Me miró de reojo, vio la sorpresa en mis ojos
y sonrió discretamente. Es una habilidad extra que todo investigador debería tener. A veces, la justicia está detrás de una puerta cerrada. Se arrodilló y empezó a trabajar rápido y en silencio. Solo se oía el suave clic del metal dentro de la cerradura. Contuve la respiración. Menos de un minuto después, un pequeño clic. La puerta cedió. Suri la empujó y entramos. Un aire frío con olor a papel nuevo y ambientador caro nos recibió de inmediato. La habitación era la prueba de la meticulosidad obsesiva de Nia Imani. Todo estaba ordenado hasta parecer estéril. El escritorio de nogal brillaba sin una mota de polvo. El portátil cerrado con precisión, los libros alineados por color de lomo como un arcoíris sin vida. Suri se puso guantes de látex y me dio un par. Señora Vance, usted vive aquí. Usted sabe mejor que yo cómo organizaba Nia Imani todo. Busque algo que parezca fuera de lugar. Empezamos la búsqueda en silencio. Suri se centró en el escritorio. Abrió cada yagún metódicamente. El primero estaba lleno de material de oficina de lujo. El segundo contenía contratos, documentos legales, la fachada perfecta de una empresaria exitosa. Yo me acerqué al archivador de acero blanco. Abrí el yagún superior. No había papeles, solo varios álbumes de fotos encuadernados en cuero. Por curiosidad, abrí uno. Sentí un pinchazo frío en el corazón. Eran fotos de la boda de Kwesi y Nia Imani. La sonrisa radiante de mi hijo al lado de la mujer que lo había mandado a prisión. En la siguiente página, una imagen de Galani recién nacido en brazos de su madre. Nia Imani había guardado esos recuerdos con cuidado, como si realmente hubiera sido parte de esta familia. O tal vez solo era otro fragmento de su fachada perfecta. «Venga a ver esto». La voz de Suri me sacó del trance. Estaba revisando el cajón inferior del escritorio. Casi vacío, solo unos clips, pero ella no miraba el contenido. Golpeaba suavemente el fondo del cajón de madera prensada con sus dedos. El sonido era más profundo que en otras partes. Algo no encajaba. Sacó una herramienta fina como un cutter. La deslizó por el borde del fondo de madera prensada. Lo levantó con cuidado. Debajo había un compartimiento secreto. Y en medio de ese espacio oscuro, una pequeña bolsita de terciopelo negro. Suri la levantó con cuidado. La puso sobre la mesa y vació su contenido con delicadeza. Sentí que se me paraba el corazón. 5 móviles baratos, de los que solo sirven para llamar. Docenas de tarjetas SIM en bolsas Ziploc. En cada una, la letra perfecta de Nia Imani había escrito un país. Alemania, Francia, Inglaterra, Italia. Y 2 cuadernos negros idénticos. Con la mano enguantada y temblorosa abrí el primero. Dentro había líneas escritas a mano por Nia Imani, con una caligrafía delicada y perfectamente ordenada. Una larga lista de nombres. Elsa Smith, 81 años, Alemania. Jean-Pierre Logan, 79 años, Francia. María Rossi, 85 años, Italia. Al lado de cada nombre una larga serie de números. Suri miró por encima de mi hombro. Su voz se endureció de rabia. Aquí está la lista de víctimas, casi todos mayores de 70 años, personas mayores solas. Esos números deben ser cuentas bancarias o la cantidad que les robaron. Justo cuando Suri levantó el segundo cuaderno, un sobre grueso que estaba entre las páginas cayó al suelo. Me agaché a recogerlo. No estaba sellado. Saqué el montón de fotos que había dentro. No eran fotos familiares. Eran imágenes de Nia Imani vestida de forma elegante, sentada en salas de reuniones de hoteles 5 estrellas junto a hombres de aspecto muy sospechoso, brindando, estrechando manos, sonriendo con ellos.
pasé a una foto y me quedé helada. En ella, Nia Imani estaba al lado de un hombre alto de traje negro con una larga y fea cicatriz en la mejilla derecha. Esa cara, esa cicatriz, la había visto en las noticias hace meses. Era un estafador internacional buscado intensamente por el FBI. Suri tomó la foto de mi mano temblorosa. Observó la cara del hombre con la cicatriz con atención. Luego miró las otras fotos. Sus ojos brillaron con un destello frío y afilado. «Esto no solo prueba que está involucrada», dijo en tono grave. «Esto prueba que Nia Imani no es una estafadora cualquiera. Es una pieza clave, alguien con poder dentro de esta organización». De la detective Suri guardó cuidadosamente todo lo que encontramos en una bolsa especial de pruebas policiales. «Tengo que llevar esto al laboratorio inmediatamente. Mi equipo analizará los datos de los móviles y las SIMs. Tomará un poco de tiempo, pero encontraremos algo seguro. Quédese aquí y actúe con normalidad. No hable de esto con nadie, ni siquiera con sus seres más cercanos. Su seguridad es lo más importante». Se fue tan rápido como había llegado, dejándome sola en la habitación de Nia Imani. Me quedé ahí sintiendo asco y alivio al mismo tiempo. Asco por la doble cara de esa nuera que una vez amé, y alivio porque por fin teníamos algo con que luchar. Empecé a ordenar lo que habíamos desordenado, intentando dejar todo en su lugar original. Volví a poner el fondo del cajón. Alineé los libros. Mi mano pasó por encima de los objetos caros, las decoraciones refinadas. Todo comprado con dinero arrancado a ancianos. Sentí náusea subir por mi garganta. Después de terminar, salí al porche a tomar aire fresco, intentando quitarme ese olor falso de la habitación. La luz del atardecer era suave, pero no suficiente para calentar el alma helada que llevaba dentro. Justo en ese momento vi a la señora Opaline Chesterton, la vecina que lleva más de 20 años viviendo al lado de mi casa, regando sus bugambillas. Al verme, dejó inmediatamente la regadera. Su cara mostró preocupación. «Oh, Dora, gracias a Dios, por fin te encuentro». «Escuché, los vecinos no paran de hablar. ¿Qué le pasó al niño Kwesi? Esta mañana vi un coche de policía delante de tu casa». Al ver su cara bondadosa y esa preocupación sincera en sus ojos arrugados, el muro de emociones que había intentado construir se derrumbó. Lágrimas ardientes brotaron. Le conté todo, que habían detenido a Kwesi injustamente por acusaciones absurdas. Solo omití el detalle de la investigación secreta de la detective Suri. La señora Opaline se quedó callada, escuchando atentamente, mientras sus manos delgadas me acariciaban la espalda para consolarme. Cuando terminé de hablar, se quedó pensativa un buen rato, mirando al vacío. De repente me agarró la mano, me acercó y bajó la voz como temiendo que alguien nos oyera. «Escúchame bien, tengo algo que contarte. Quizás ayude. Hace unas 2 semanas, una noche que no podía dormir, salí al porche a tomar aire. Vi a Nia Imani, tu nuera, en la puerta hablando con un hombre extraño. Era alto y recuerdo muy bien, tenía una larga cicatriz en la mejilla. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El hombre de la cicatriz de la foto. La señora Opaline siguió recordando. Hablaban en voz baja, pero como era de madrugada y todo estaba en silencio, pude oír algunas palabras. Vi que Nia Imani le entregaba un sobre grueso y le decía, «El paquete para Frankfurt». Él asintió y respondió algo que no sé por qué se me quedó grabado. «La viuda de Detroit ya está limpia». En ese momento me pareció raro, pero luego lo olvidé. Ahora que me cuentas esto, lo recordé. La viuda de Detroit. Y limpia. Era un código sin duda. La viuda de Detroit era quizás una víctima. Y limpia debía ser el código para decir que el engaño estaba completado.
Me desperté de golpe. Había una testigo. Alguien que podía confirmar que Nia Imani tenía vínculos con el criminal prófugo. Eso era la pieza clave para destruir la defensa de que Kwesi actuó solo. Señora Opelin. Apreté su mano fuerte. Mi voz temblaba de emoción. ¿Podría acompañarme a la comisaría? Su testimonio es crucial. Puede salvar a Kwesi. No dudó ni un segundo. Me miró firme. Claro que sí, hija. Por Kwesi. Lo quiero como a un nieto. Corrí dentro a por las llaves del coche. La señora Opelin se sentó en el asiento del copiloto. Salimos de esa calle tan conocida, donde habíamos vivido en paz tantos años. Conduje con una mano, mientras con la otra intentaba llamar a Suri para darle la buena noticia, pero no contestaba. Decidí ir directamente a la comisaría. Cuando tomamos la avenida principal, un camión blanco, sin logotipo ni nada, salió de repente de una calle lateral. Se lanzó como una bestia salvaje, con las luces apuntando directo a mis ojos. Un destello cegador me dejó completamente a oscuras. Solo alcancé a oír el grito desgarrador de la señora Opelin a mi lado y el sonido horroroso del metal chocando. Luego todo se volvió negro. Un fuerte olor a desinfectante invadió mi nariz. Intenté abrir los ojos. Me dolía la cabeza como si me la partieran con un martillo. La luz blanca del hospital me hacía daño. Estoy tumbada en una cama con una vía en el brazo. Suri está de pie a mi lado. Su cara está tensa. Ya no lleva su ropa normal. Lleva el uniforme policial. Está despierta, dijo con voz grave. Solo tiene una leve conmoción y algunos hematomas. ¿La señora Opelin está bien?, pregunté con la garganta seca. Suri se quedó en silencio un segundo. Un segundo que me pareció un siglo. La mujer que iba con usted no sobrevivió. Lo sentimos mucho. El camión se dio a la fuga. Lo estamos buscando. Mi mundo se derrumbó otra vez. Estallé en llanto. Lágrimas calientes corrían por mis mejillas. Lágrimas de miedo, de dolor por perder a una vecina tan buena y de una rabia insoportable. Entre sollozos, le conté a Suri lo que la señora Opelin me había dicho del hombre de la cicatriz, del paquete y la viuda de Detroit. Suri puso una mano firme en mi hombro, dándome fuerza con ese simple gesto. Señora Vance, lo entiende ahora. No solo estafan, están dispuestos a matar para silenciar a quien sabe demasiado. Esta lucha ya no es solo por su hijo. En ese momento supe que tenía razón. El miedo que sentía se convirtió en odio. Ya no iba a rendirme. Iba a luchar por Kwesi y por la señora Opelin, la vecina valiente que pagó un precio demasiado alto por decir la verdad. Los siguientes días en el hospital se sintieron como años. El dolor físico no se comparaba con el tormento mental. Suri venía a menudo, no solo a actualizarme sobre la investigación, sino a asegurarse de mi protección. Siempre había un oficial de paisano en la puerta de mi habitación, vigilando día y noche. En los momentos a solas, la culpa me ahogaba. Si no hubiera llevado a la señora Opelin en el coche, si hubiéramos sido más cuidadosos. Miles de «y sí» giraban en mi cabeza. En una de sus visitas, al verme sentada sin reaccionar, Suri puso su mano en mi hombro y me dijo firme: «Señora Vance, deje de culparse. Ya iban detrás de ella. Quizás la vieron hablando con usted. Tarde o temprano iban a actuar. La culpa no es suya. La culpa es de esos bastardos». El entierro de la señora Opelin se celebró mientras yo aún estaba en el hospital. Su hijo me llamó por teléfono. No me reprochó nada. Solo me agradeció por estar con su madre en sus últimos momentos. Le pedí a Vera que encargara una crona grande de flores. En la cinta negra, escribí con mi propia mano:
Para una vecina valiente, se hará justicia. No era solo una promesa para la señora Opelin. Era un juramento para mí misma. El día que me dieron el alta, fue la propia Suri quien vino a recogerme. De camino a casa, me dio la primera buena noticia. Encontramos el camión, dijo mirando la carretera. El conductor lo alquiló con documentos falsos, pero cometió un error estúpido. Pagó el alquiler con una tarjeta de crédito. Aunque esa tarjeta también era falsa, creada con datos robados, la transacción dejó un rastro digital que mi equipo no pudo ignorar. Explicó que habían seguido ese rastro hasta un Cedar Café en una zona obrera a las afueras de Atlanta. Gracias a las cámaras de seguridad, consiguieron una imagen clara del sospechoso. Y esa cara coincidía perfectamente con un perfil del FBI. Su nombre real, Jarius Scar Mitchell, un matón al servicio de organizaciones criminales, con antecedentes por agresión y extorsión, y su rasgo más distintivo, una larga cicatriz en la mejilla derecha. Solo unas horas después de confirmar su identidad, la policía asaltó un motel barato donde se escondía. No opuso resistencia. Esa misma noche Suri me llamó para contarme lo que pasó. Al principio fue como una piedra. Repitió lo mismo. Fue un accidente de tránsito. Me asusté y huí. Insistió en que no conocía a Nia y Manny. Lo interrogaron 24 horas seguidas. Al final decidí probar algo distinto. No entré como inspectora policial. Entré con fotos impresas en color de las víctimas del cuaderno de Nia y Manny. Ancianos sonrientes con sus nietos. Las puse sobre la mesa metálica delante de Darius. Empecé a hablar en voz baja, pero con palabras afiladas como cuchillos. Esta es la señora Schmidt, 82 años, de Berlín. Le quitaron todo su dinero de jubilación. Tuvo que vender la casa donde vivió toda su vida. Empujé otra foto. Este es el señor Dubois, 78 años, de Francia. Viudo. Al darse cuenta de que le habían robado todo, se quitó la vida. Viudo limpio. Las palabras de la señora Opelin. Suri continuó. Puse el retrato de la señora Opelin encima. Y esta es la señora Opelin Chesterton, 65 años, una vecina amable. La mataste solo por oír una conversación que no debía. Tenía 3 nietos esperándola en casa. Finalmente, lo miré a los ojos con voz helada. Si colaboras y entregas a la mente maestra, solo te caerán cargos por homicidio vehicular y podrás acceder a reducción de condena. Si no, nos encargaremos de que cargues con toda la responsabilidad por la muerte de la señora Opelin con cargo de homicidio premeditado. Te vas a morir en la cárcel, Jarius. La piedra empezó a agrietarse. Jarius agachó la cabeza en silencio mucho rato. El tic-tac del reloj de la sala se hizo ensordecedor. Finalmente levantó la vista y empezó a hablar. Confesó que había sido contratado por Nia y Manny. Era el hombre de la cicatriz que vio la señora Opelin. Al principio solo le ordenaron asustarla. Pero al vernos dirigiendo rápido a la comisaría, se asustó y llamó a Nia y Manny. La orden fue actuar con más fuerza. Y entonces reveló la información más importante. Nia y Manny es muy precavida, dijo Darius con voz ronca. Tiene algo que llama seguro. Un disco duro externo. Ahí está todo. Lista completa de víctimas, grabaciones de llamadas de estafa, esquemas de transferencias y, lo más importante, grabaciones de reuniones internas donde se oyen las voces de los líderes. Dice que si le pasa algo, eso se publicará automáticamente. ¿Dónde está ese disco duro? Darius negó con la cabeza. No lo sé, pero nunca se separaba de él. Era su vida. Si encuentran a Nia y Manny, encontrarán ese disco. Inmediatamente, el equipo técnico de Suri se puso a trabajar. Analizaron las últimas llamadas de Darius. La mayoría eran irrelevantes, pero había números de burners que se comunicaban muy a menudo con él.
Siguiendo la débil señal de uno de esos números, localizaron su última ubicación. Una cabaña aislada en las montañas Blue Ridge, a casi 1 hora al norte de la ciudad. Enviaron inmediatamente un equipo SWAT fuertemente armado. No entraron a la fuerza de inmediato, sino que montaron un perímetro silencioso, cortando todas las rutas de escape. Suri me llamó al amanecer. «Señora Vance, la encontramos. Venga, se merece presenciar esto». Me envió un coche por mí. No fuimos directo a la cabaña, sino que paramos en un centro de mando móvil. Dentro había tensión. Técnicos pegados a monitores. Suri me dio unos auriculares. Hemos interceptado la señal de móvil dentro de la casa. Escuche. Con manos temblorosas me los puse. Tras unos segundos de estática, una voz cortante y familiar se oyó. Era Nia y Manny. Sí, detuvieron a Darius, un idiota. Pensaba que era duro, pero resultó blando. Pero no importa. Una voz masculina respondió nerviosa al otro lado. Nia y Manny soltó una risa sarcástica que podía imaginar perfectamente sin verla. No te preocupes, todo está a nombre de mi marido. Kwesi es un tonto enamorado. Con unas cuantas lágrimas falsas le basta y se lo cree todo. Ahora está en la cárcel por mí, pagando todos los crímenes. Que la policía revuelva todo el estado. No me encontrarán. El disco duro sigue aquí, completamente a salvo. Es nuestra vida. Un tonto enamorado. Esa frase fue como una puñalada directa al corazón. Apreté los puños tan fuerte que las uñas se me clavaron en la piel. La rabia me invadió por completo. Esa bruja no solo había destruido la vida de mi hijo, sino que había pisoteado su amor y su confianza de la forma más cruel. Suri me miró de reojo, notando el fuego en mis ojos. Su mirada se iluminó. No dijo nada. Solo asintió en silencio al líder del equipo SWAT. Por la radio se oyó la orden, con voz fría y determinada. «Todas las unidades, entren». En la pantalla principal apareció la imagen de un dron sobrevolando la casa. Vi sombras vestidas de equipo táctico moviéndose rápido como fantasmas rodeando la cabaña. La puerta principal fue derribada. Se oyeron gritos desesperados de Nia y Manny. Ruidos de cosas rompiéndose. Todo pasó en menos de 1 minuto. El comandante informó por radio sin emoción. Objetivo asegurado. Disco duro externo y varios móviles encontrados. Zona segura. Sacaron a Nia con las manos esposadas a la espalda. Ya no tenía esa expresión de superioridad. El pelo revuelto, la ropa destrozada. Al pasar delante del vehículo de mando donde estábamos, su mirada cruzó por casualidad con la ventana. Me vio. Por un instante, sus ojos se abrieron de sorpresa, pero inmediatamente se llenaron de odio feroz como una serpiente acorralada. No dijo nada. La metieron en el coche y se la llevaron, desapareciendo en la oscuridad. Unas horas después, con la evidencia irrefutable del disco duro y la grabación de su confesión, se firmó la orden de liberación inmediata de Kwesi. Fui al centro de detención a recoger a mi hijo. Cuando la pesada puerta metálica se abrió con un chirrido desgarrador, Kwesi salió. Unos días en prisión lo habían destrozado, más delgado, demacrado, con barba descuidada y ojeras profundas, pero en sus ojos ya no había desesperanza, solo un vacío doloroso. No dijo una palabra, solo caminó rápido hacia mí y me abrazó fuerte. Sentí sus hombros temblar. Lo abracé fuerte, acariciándole la espalda como cuando era niño. De camino a casa, finalmente habló, con voz ronca de tanto no hablar. «No lo puedo creer, mamá. La persona que más quería, la madre de mi hijo, ¿cómo pudo hacerme algo así? ¿Cómo pude estar tan ciego?» Cuando llegamos a casa, Vera ya había traído a Galani. El niño estaba sentado en el sofá con cara triste, pero al ver entrar a Kwesi, sus ojos se iluminaron. «¡Papá!»,
Gritó con voz clara y corrió como una flecha hacia los brazos abiertos de su padre. Kwasi se arrodilló, lo abrazó fuerte y hundió la cara en su cabecita suave. Ver esa escena, supe que la peor pesadilla de mi vida había terminado. Pero también sabía que mi hijo había cambiado para siempre. La cicatriz en su corazón nunca se curaría por completo. Me miró y en sus ojos ahora había una determinación inquebrantable. Se acabó. Me voy a divorciar, dijo firme. Voy a pelear por la custodia total de Galani. No dejaré que mi hijo crezca con una madre así. Unas semanas después, el día del primer juicio, el cielo de Atlanta era gris. Kwasi y yo estábamos sentados en la primera fila. Llevaba traje formal, pero su cara seguía demacrada. Se sentaba erguido con la mirada fija al frente, sin parpadear. La sala era amplia, solemne, con bancos de roble antiguo y el sello nacional colgando detrás del juez. La atmósfera estaba cargada de tensión. Periodistas llenaron las últimas filas, sus cámaras como cañones negros apuntando al banquillo. El caso de fraude transnacional con implicaciones de asesinato había sacudido al país. Y Nia Imani era el centro de todas las miradas. La puerta lateral se abrió. 2 oficiales escoltaron a Nia Imani dentro. Llevaba un uniforme gris de presa holgado. Estaba mucho más delgada y pálida. Su pelo tan brillante, ahora recogido apresuradamente en la nuca. Caminaba con los ojos clavados en el suelo sin atreverse a mirarnos ni una vez. Darius, Scarb, Mitchell y otros cómplices fueron traídos también, sentándose en el banquillo de los acusados a su lado. La cicatriz de Darius parecía aún más intimidante bajo la luz de la sala. Me llamaron como primera testigo. Al levantarme, todas las miradas se clavaron en mí. Respiré hondo, puse la mano en la Biblia y juré decir la verdad. El fiscal empezó a preguntarme sobre la vida diaria con Nia Imani, sobre las señales sospechosas que, en mi inojenidad, pasé por alto. Lo conté todo. Cuando relaté con detalle cómo junto con la detective Suri descubrimos la bolsita de terciopelo en el trajón secreto y los cuadernos con los nombres de las víctimas ancianas, la sala quedó en absoluto silencio. Se sentía la indignación extendiéndose por el aire. El abogado defensor de Nia Imani intentó insinuar que yo estaba prejuiciada contra mi nuera. No es cierto que nunca aceptó del todo a su nuera, una mujer joven, exitosa e independiente, y que este testimonio no es más que una interpretación exagerada de una madre que quiere proteger a su hijo. Lo miré directo a los ojos. Mi voz ya no temblaba. Era firme y segura. Yo quería a Nia Imani como una hija. Me sentía orgullosa de ella, pero mi imaginación no pudo haber inventado docenas de tarjetas SIM de toda Europa, ni una lista de ancianos a los que estafaron hasta dejarlos sin nada. Y desde luego, mi imaginación no pudo haber fabricado las fotos donde aparece junto a criminales buscados internacionalmente. Se oyeron murmullos en la sala. El abogado se quedó sin palabras. En los días siguientes se presentó la evidencia del disco duro. Fueron golpes devastadores imposibles de negar. Se reprodujeron las grabaciones ante el tribunal. La voz arrogante de Nia Imani resonó por toda la sala, traicionándola a ella y a sus cómplices. Todos contuvimos el aliento oyendo los planes fríamente discutidos para estafar, las repugnantes risas mientras presumían del dinero robado. Cuando le tocó el turno a Nia Imani, todos pensaron que lo negaría todo, pero no. En lugar de eso, decidió confesar todo. Su voz era monótona, sin emoción, como si leyera un informe de la vida de otra persona. Contó que 2 años atrás, tras fallar en una inversión en criptomonedas, quedó con una deuda enorme con prestamistas. La amenazaron con hacerle daño no solo a ella, sino también a Kwasi y Galani. Fue entonces cuando un socio se le acercó. Le prometieron pagar la deuda y darle una vida cómoda a cambio de participar en su proyecto. Al principio pensó que solo ayudaría con algunas transacciones menores. Luego relató con más detalle cómo operaban, cazando ancianos solos en redes sociales y foros. Creamos webs falsas de sorteos.
centros de atención al cliente, ficticios. Cuando las víctimas llamaban, les pedíamos el código OTP del banco para confirmar el premio. En cuanto lo teníamos, el equipo técnico vaciaba sus cuentas en segundos. Cuando el fiscal le hizo la pregunta final, ¿por qué eligió a su propio marido, Kwesi Vance, como chivo expiatorio? Por primera vez, Nia Imani giró la cabeza y nos miró. Su mirada estaba vacía, sin una pizca de arrepentimiento. Porque necesitaba un reemplazo perfecto, dijo con voz helada. Alguien con historial limpio, sin antecedentes, alguien viviendo en el extranjero para dificultar el rastreo, y lo más importante, alguien que confiara plenamente en mí, dispuesto a firmar cualquier cosa que le pusiera delante. Kwesi lo tenía todo. Kwesi, sentado a mi lado, apretó los puños tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Puse suavemente mi mano sobre la suya en gesto de consuelo. Tras varios días de juicio, el tribunal emitió finalmente su veredicto. El juez leyó la sentencia con voz que resonó en la solemne sala. Nia Imani Vance fue condenada a 25 años de prisión por múltiples cargos: dirección de organización criminal estructurada, blanqueo de capitales, obstrucción a la justicia y complicidad en el homicidio involuntario de la señora Opalyn Chesterton. Darius Mitchell, por colaborar con las autoridades, recibió 10 años. Los demás cómplices recibieron condenas de entre 5 y 15 años. La justicia, aunque tardía, se había servido. Cuando la policía se llevó a Nia Imani, pasó delante de nuestras filas. Kwesi se levantó. Sus miradas se cruzaron por un instante. En los de ella había un vacío aterrador. En los de mi hijo ya no había amor ni dolor, solo una mirada fría y firme. La puerta al pasado se cerró para siempre. Salimos del tribunal. El sol, después de tantos días nublados, apareció de repente, obligándome a entrecerrar los ojos. La tormenta había pasado de verdad. Unos meses después del juicio vendimos la casa de Atlanta. No podíamos seguir viviendo allí. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos de una felicidad falsa y un dolor real. La oficina de Nia Imani era como una cicatriz en la casa. Vendimos todo y nos mudamos a un pequeño pueblo costero en las Carolinas. Compramos una casita blanca con marcos de ventana azul cielo y un pequeño jardín lleno de hortensias y lavanda. Kwesi tramitó el divorcio rápidamente. Nia Imani, desde la cárcel, no apeló ni pidió custodia del niño. Había cortado todos los lazos con el mundo que dejó atrás. Mi hijo obtuvo la custodia total de Galani. Con el dinero de la venta de la casa y parte de mis ahorros, decidí cumplir un sueño que guardaba desde hacía años: abrir una pequeña panadería. La llamé Serenity Sweets, porque después de tantas tormentas, la serenidad era lo único que anhelábamos. Todas las mañanas me despierto cuando aún está oscuro. El olor a harina, mantequilla, canela y chocolate fundido llena mi pequeña cocina. Medir, amasar, dar forma y esperar a que crezcan los panes se ha convertido en terapia para mi alma. Encuentro calma en cada movimiento repetitivo. Encuentro alegría en crear dulces que hacen feliz a otros. Serenity Sweets pronto se convirtió en el lugar favorito del pueblo. Kwesi también empezó una nueva vida. Consiguió un trabajo en un pequeño taller de diseño de interiores. No ganaba tanto como antes, pero ese trabajo le dio a mi hijo algo más valioso: tiempo. Todas las tardes a las 4:30 salía del taller a recoger a Galani del colegio. A menudo los veía caminar juntos por la playa, de la mano, construyendo castillos de arena enormes, y luego viendo cómo las olas los borraban. Por las noches, después de la cena, le enseñaba a Galani a leer con paciencia, contándole historias de caballeros valientes y princesas bondadosas. Estaba cumpliendo el papel de padre y madre de forma admirable, con todo su amor. A veces, en momentos tranquilos, Galani aún preguntaba por su mami. Las preguntas inocentes de un niño me rompían el corazón. «Abuela, ¿dónde está mi mami? ¿Por qué no vuelve con papá y conmigo?» Kwesi nunca le mentía. Lo abrazaba fuerte y respondía con voz volca y suave: «Mami cometió un error, hijo, y ahora está en un lugar muy lejos intentando arreglarlo.
pero nunca olvides que te quiere mucho. Un domingo, mientras colocaba unos pasteles de bonota recién horneados, un carro familiar se detuvo delante de la panadería. Bajó Suri. Ya no llevaba uniforme policial, solo un sencillo vestido floreado. Parecía relajada y feliz. «Capitana Banks», sonreí con alegría y corrí a abrazarla. Tras resolver un caso tan importante la habían ascendido. Trajo un bonito barco pirata de juguete para Galani. Nos sentamos en el pequeño jardín trasero bajo una pergola cubierta de enredaderas floridas, tomando café y comiendo pasteles recién hechos. La prensa la había llamado heroína, pero cuando lo mencioné, Suri negó la cabeza. «La verdadera heroína es usted, señora Odora», me dijo con mirada sincera. Si no fuera por su fe inquebrantable en su hijo, por su valentía al enfrentar el peligro, tal vez Quaishi seguiría en la cárcel, y Nia Imani aún estaría suelta haciendo daño a más personas. Cuando Suri se disponía a irse, Quaishi y Galani regresaron de la playa. Los dos tenían granos de arena en el pelo y la piel besada por el sol. Galani rodeó a mostrarle a Suri una concha brillante que acababa de encontrar. Ver esa escena, ver la sonrisa en la cara de mi hijo, una sonrisa que ya no era forzada, sentí una calidez y una gratitud profunda llenar mi alma. Esa noche, después de cerrar la panadería, me quedé en la cocina familiar limpiando los últimos utensilios. No pude evitar pensar en todo lo atravesado en tan poco tiempo. Por la ventana miraba hacia el jardín. Quaishi empujaba a Galani en el columpio. La risa clara del niño se mezclaba con el suave murmullo del mar a lo lejos y el aroma lingering de los dulces horneados. Una vez creí que vivir con rectitud, amar y confiar era suficiente para proteger a los que uno quiere. Pero la tragedia me enseñó una lección amarga. A veces la confianza ciega es la trampa que puede arruinar nuestro futuro. Yo elegí callar ante mis sospechas. Preferí mantener la paz antes que buscar la verdad. Y el precio fue que mi hijo casi perdió su vida por confiar en la persona equivocada. Ahora entiendo que la justicia no siempre llega sola. Y la verdad no aparece por sí misma. Hay que salir a buscarla con valentía, sin rendirse. Aunque eso signifique adentrarse en la oscuridad y enfrentar a los más despiadados. ¿Te gustó la historia? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Nos encontramos en los comentarios. Si te gustó, puedes apoyarme enviando un super thanks para seguir trayendo más historias así. Gracias por vuestro dulce apoyo. En pantalla tenéis 2 nuevas historias de vida que os recomiendo muchísimo. En mi canal hay mucho más. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.